Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Es precioso este tiempo que vamos a abrir también las Escrituras. Y como siempre, hermanos, yo creo que no hay en ninguna manera una parte de la Escritura que tú puedas decir, esta Escritura sí está bien, no, toda la Escritura, hermanos, siendo inspirado por Dios, produce en nosotros todos los efectos sobrenaturales. Y esta parte, nuevamente, hermanos, aunque la hemos estado repasando en partes, de verdad que yo espero que ustedes y nosotros, el liderazgo de la iglesia, y ustedes, aunque no sean pastores o tengan un liderazgo aquí, como decíamos, hay un sacerdocio y hay una forma de predicar a otros, de llevar el evangelio a otros. Y eso, hermanos, nos hace partícipes, no nos elimina en lo absoluto de esta palabra, porque recuerden que podemos extraer de esta verdad principios que podemos aplicar, y aquí aplica este principio, aunque está dirigida en un sentido a pastores, líderes, puedes ocuparlo tú, porque tú eres responsable de tu propia familia, de tu propia esposa e hijos, compartir el evangelio y además extenderlo a tus familiares, extenderlo a tus vecinos. Así que no hay nadie que pueda quedar exento de esto. Voy a pedir que otra vez, como anoche lo hacíamos, que abras tu corazón al Señor, que prepares tu corazón diligentemente, que escuches el mensaje que Dios trae para ti, y estoy seguro que esto cambiará mucho de tu actitud, mucho de tus pensamientos, que muchas veces, hermanos, lo único que hacen nuestros pensamientos errados, nuestros pensamientos negativos, es amargarnos, es irritarnos, y no nos llevamos a la gloria, nuestra mente, para que Dios sea glorificado con esto. Así que es importante que, veanlo así, es un cuerpo sobrenatural, viene. Tú dices, voy de mi casa a la iglesia. No, tú sales de tu casa y vienes a unirte al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se está juntando, no solo aquí, seguramente a otros 2 kilómetros de aquí, a otros 5 kilómetros, a otros 20 kilómetros, no solo en esta parte de San Andrés, sino también en la parte norte y sur de la Ciudad de México y en otros estados. ¿Te imaginas lo que está sucediendo esta mañana, por lo menos en todo el territorio nacional, en nuestro horario, la iglesia de Cristo juntándose, hermanos? Así que no es el día domingo común, no es un día como cualquier otro. Es el que Dios estableció, donde se reposa el cuerpo, donde damos la gloria a Dios, donde Él es magnificado en todo, hermanos. Así que pongamos mucha atención en esto. Nuestra vida es sobrenatural, no es natural, es sobrenatural. Así que ahora vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a seguir con un ejemplo para cualquiera que hable en el nombre del Dios eterno. Hoy vamos a continuar y concluir con el tema un ejemplo para cualquiera que lleve el mensaje del Señor a otros. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, otra vez en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, en el versículo 14 al 21, estamos trabajando estos versículos 15, 14 al 21. Estamos estudiando esta maravillosa porción donde ahora Pablo, recuerdan ustedes, comparte algunas de las cosas personales, algunas de las cosas que están en su corazón. Síganme por favor con sus vistas y juntos vamos a la palabra de Dios que nos tiene en esta mañana en nuestro estudio. Específicamente vamos a trabajar los versículos 17 al 21, hermanos. Pero para llevarlos al contexto y que ustedes puedan recordar, muy importante que recuerden, hermanos, lo que hemos estado estudiando. El versículo 14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermanos? La iglesia está trabajando, la iglesia tiene cualidades y llega a ser capaz de hacer cosas, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Señor, qué preciosa palabra tenemos aquí, Señor, y pedimos tu favor, que nos enseñes, Padre, a ver la manera en que podemos desarrollar nuestro ministerio, y aún sin ser un pastor, un evangelista, alguien que comparte, un predicador, maestro, Señor, todos estamos obligados a tener estas actitudes que corresponden, Señor, a la magnitud de tu presencia. Señor, ayúdanos a entender esta palabra y bendice esta mañana. Abre el corazón, Señor, quita de su mente todo estorbo, y que su corazón esté dispuesto a la recepción del mensaje que tú traes esta mañana a nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen asiento, hermanos. La última vez miramos que Pablo, al hablar de su llamado apostólico, de la gracia que le ha sido dada, le ha sido concedida por Dios, se refiere a sí mismo en el versículo 16, como lo acabamos de leer, se refiere a sí mismo como ministro de Jesucristo, ¿no? A los gentiles, así se refiere. Esto con el propósito, hermanos, de llevar a la iglesia, de darles a la iglesia ahí en Roma una visión, una amplia visión del ministerio que Pablo está desarrollando ahí. Pero recuerden que ahora está entrando en esta situación. Aprendimos entonces que Pablo, hermanos, estaba sirviendo a nuestro Señor Jesucristo como un sacerdote. ¿Recuerdan esto? Sirviendo como sacerdote a Cristo, ministrando el Evangelio de Dios, y la ofrenda que traía como sacerdote a Dios eran todos aquellos gentiles salvos. Era la ofrenda que llevaba a nuestro Señor, a los que había alcanzado por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una ofrenda, hermanos, de gentiles limpios, purificados por la fe, ¿no es cierto?, en Jesucristo, que han entrado o que entraron en el lavamiento de la regeneración y que han sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora son dignos de ser recibidos en la presencia del Señor porque han sido santificados por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esto, hermanos? ¿Verdad? Así que cerramos la última vez tratando de dirigir nuestra atención a una pregunta. ¿Y cuál era la última pregunta que nos hicimos, hermanos? Recuerdan que decíamos, vamos a ver nuestras manos. Y ahí puedes ver nombres. Fulano, Mengano, Sultano, ¿no es cierto? La pregunta era, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? Tal vez nuestro esfuerzo está muy distorsionado hoy para un esfuerzo hacia nosotros mismos, pero vemos que Pablo como sacerdote llevaba esta ofrenda de gentiles, salvos, creyentes a Dios. Y si yo soy un sacerdote, hermanos, y cada creyente tiene una función de sacerdote, y somos un reino de sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, entonces estamos llamados a ofrecer, ¿qué, hermanos? Sacrificios espirituales a Dios. Y yo les decía, hay una gama de sacrificios espirituales que podemos dar, pero el sacrificio, hermanos, que podemos llevar es aquellos a los que les hemos compartido el Evangelio, y llevarlos, hermanos, al Señor, quien ha abierto sus ojos para guiarlos al reino a través de la presentación del Evangelio, y es una cosa que ha ocurrido con muchos de nosotros, hermanos. Así que Pablo se presenta en primer lugar como ministro de Jesucristo. Hoy vamos a ver las otras dos maneras en que Pablo detalla ese oficio, ese ministerio apostólico que el Señor le otorgó. Y la segunda manera, vamos a entrar directamente a ellos, hermanos. La segunda forma en que Pablo detalla su oficio apostólico es como alguien que proclama el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, alguien que proclama el Evangelio. Pablo ahora nos va a decir que tiene cosas de qué gloriarse, lo acabamos de leer. Cosas de qué gloriarse, no solo como ministro de Jesucristo que da al Señor, que está llevando como sacrificio almas a nuestro Señor, sino también como alguien que proclama el Evangelio de Cristo. Ahora Pablo dice, tengo de qué gloriarme, versículo 17, ¿no es cierto?
Tengo de qué gloriarme. La palabra gloriarse, hermanos, cauchesis, esta palabra significa jactancia. Entonces, Pablo tiene de qué jactarse, hermanos. Pablo dice aquí, yo soy, en una palabra, yo soy un jactancioso. La pregunta es, hermanos, ¿no es pecado ser jactancioso? Entonces, ¿por qué dice Pablo esto? ¿Por qué dice, yo soy un jactancioso? Bueno, es un pecado jactarse, hermanos, ¿de quién? Cuando nosotros nos jactamos de nosotros mismos, cuando yo levanto mi manita, hermanos, y cuando yo pienso de manera desfigurada, irracional y nada espiritual, cuando yo levanto mi mano y pienso que hice algo a favor de ustedes o de Dios, hermanos, eso es pecado. Pero en este sentido, hermanos, no es pecado jactarse si te jactas del Señor Jesucristo. Si te jactas de Él. Observen el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme. ¿Qué dice? En Cristo, en lo que, y aquí muy importante, en lo que a Dios se refiere. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo lo que dice es, no me jacto de mí, no me estoy jactando de mí, no me estoy gloriando de mí mismo, sino en las cosas que le pertenecen a quién, hermanos, a Dios. Y créanme, lo pongamos mucha atención aquí. Muchos de nosotros, nuestras diferencias pudieran nacer ahí, porque pensamos, yo no me estoy llevando ciertas cosas, yo no estoy haciendo ciertas cosas, hermanos, cuando la unidad de la iglesia debe dedicarse a darle la gloria a Dios en cualquiera cosa que tú hagas dentro de ella. ¿Te das cuenta? Muy importante que entendamos esto. La iglesia es una iglesia más fuerte, mucho más fortalecida cuando tú te das cuenta de esta verdad aquí. Entonces, en las cosas que Dios ha cumplido, en las cosas que han sido hechas por medio de Jesucristo, en eso se está gloriando. ¿Quién, hermanos? Pablo. ¿Se dan cuenta? Pablo, si lo entendemos bien, tiene todo el derecho, hermanos, de jactarse de todas las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho. Vayan a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31. 1 Corintios 1, 31. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. Y todos lo conocemos, y dice, y para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice, hermanos? Gloríese ¿en quién? En el Señor, ahí está. Subrayen muy bien eso, hermanos, que nos quede como un buen recordatorio. Subráyalo en tu Biblia. El que se gloría ¿en quién? En el Señor. Esto es un orgullo que es verdadero, un orgullo que no es pecaminoso, un orgullo que no es ilegítimo, un orgullo que lo puedes legítimamente usar. Tenemos, déjenme decírselos de esta manera, tenemos todo el derecho de jactarnos en las cosas que ¿quién ha hecho, hermanos? ¿El hermano? ¿La otra hermana? ¿La iglesia? ¿Como miembros nosotros? No, tenemos el derecho de jactarnos en todo lo que Dios ha hecho. El predicador, hermanos, el liderazgo, los que estamos aquí al frente, no tenemos ningún derecho de jactarnos a nosotros mismos, hermanos, en lo absoluto, porque no se traen consecuencias. Cuando Cristo hace cosas, hermanos, trae consecuencias y efectos muy poderosos, ¿no es cierto? Cuando envía a su Hijo Jesucristo de forma virginal, todos lo escucharon ayer, ¿cuál fue la consecuencia, hermanos? Doblegar a Satanás, traer salvación, evitar un juicio. Pero cuando tú haces algo, ¿qué consecuencias traes? Lo más que traes a veces son problemas, ¿no? O traemos problemas porque estamos jactándonos a nosotros mismos de hermanos. Así que ni siquiera la fuerza humana, y te voy a decir, ni siquiera la fuerza humana de Pablo, hermanos, se podría jactar de sí mismo, siendo Pablo ese gran apóstol. ¿Se dan cuenta? Pero en las cosas que pertenecen a Dios, en las cosas realizadas por el poder de Dios, del Señor Jesucristo, hay una razón de gloriarse, ¿no es cierto? Vayan a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo, hermanos, observen qué poca confianza tenía de su propia carne, hermanos. Eso es algo que también tenemos que aprender. Observen, Pablo no confiaba en su carne. Versículo 12 de 1 Timoteo 1, versículo 12 de 1 Timoteo dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Bueno, cuando tú lees eso, tú ves a quién está honrando, ¿no es cierto? ¿A quién, hermanos? A Cristo. Y luego dice, me puso en el ministerio, Él lo puso. Versículo 13, habiendo yo sido antes, ¿qué? Un buenazo en la iglesia, ¿no es cierto?
siendo el mejor maestro, ¿no es cierto? El mejor judío, el mejor hebreo de hebreos, ¿no es cierto? No, dice, antes siendo yo sido blasfemo, ¿qué más, hermanos? Perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué, hermanos? Entonces, ¿se dan cuenta cómo se está calificando Pablo, hermanos? ¿Cómo está calificando su carne ahí? Porque lo que hice en ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue ¿qué, hermanos? Más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y ahí están, hermanos. ¿Han visto cuánto tiempo se ha jactado Pablo de sí mismo aquí, hermanos? De hecho, tú nunca vas a ver en una carta a Paulina una jactancia de Pablo. Nunca lo vas a ver. Observa, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién es el pecador número uno aquí, hermanos? No, ¿quién es el pecador número uno? Todos Pablo. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Dejar de ver a otros y ver nuestra jactancia, hermanos. A veces nos ocupa más la mente todo lo que queremos hacer cuando nos tenemos que ocupar en humillarnos, hermanos, en estar orando, en estar llevando nuestra vida al Señor de una manera diferente. Pero Pablo, en forma personal, dice, pero de los cuales yo soy el primero. Piensen, ¿qué hace? ¿Por qué Pablo pensaba de esta forma, hermanos? Yo soy el primero. Era porque podía ver su pecaminosidad, no su orgullo. Era porque no señalaba a otros, sino se señalaba a sí mismo. Era porque no veía la paja del otro, sino porque veía su propia viga. ¿Te das cuenta? Esas virtudes bíblicas Pablo las aplicó a su vida, hermanos. Para que Jesucristo, dice, fue recibido, pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo, ¿qué hiciera Cristo, hermanos? Cuando alguien se humilla, cuando alguien reconoce, ¿qué es lo que muestra Cristo en ti, hermano? Para mostrar en ti, ¿qué? Clemencia. A veces decimos, ¿por qué no soy tan bendecido en mi hogar? ¿Por qué nos están pasando estas cosas? Hermanos, yo creo que tenemos que humillarnos para que la clemencia de Dios llegue a nuestra vida. ¿Te das cuenta? Para ejemplo, observen, para ejemplo de quiénes. Ahora sí, para ejemplo de quiénes, hermanos. De los que habríamos, ¿de quiénes? De nosotros en Él, los que vamos a la vida eterna, ¿no es cierto? Y luego él dice esto, hermanos. Por tanto, como yo soy el primer pecador, como yo soy lo peor de lo peor, o fui lo peor de lo peor, y yo fui recibido a misericordia, observen, hermanos, uno de los versículos más monumentales en la Escritura. Observen cómo en este pasaje se encuentra la miseria de Pablo, cómo se ve Pablo a sí mismo. Pablo, ¿de quién se está jactando? Del Señor, ¿no es cierto? De cómo Él era el primero de los pecadores y el Señor el más grande, porque en Él alcanzó la misericordia por medio de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Por esta razón Él dice, hermanos, como Él es más grande y yo soy más pequeño, ¿quién se lleva la gloria? Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se lleva toda la gloria, hermanos. La iglesia está equivocada cuando queremos que nos pongan palomitas o una estrella en la frente. ¿Te das cuenta? Nosotros no somos absolutamente nada de lo que está sucediendo aquí. Si algo sucede bueno aquí, es porque la mano de Dios está tendida, hermanos. Pero no es porque la mano del hombre esté metida aquí. Y déjame explicarlo. No estoy diciendo que seamos unos ignorantes, pero Dios te utiliza como instrumento. Y Dios utiliza cualquier tipo de vaso, de barro, hermanos. Lo va a utilizar para su gloria y para su bien y para sus propósitos. Así que pueden estar aconteciendo cosas buenas en ti o cosas malas, sentirse usado o no usado, pero el Señor está usando todo para su propósito eterno. ¿Te das cuenta? En Gálatas capítulo 6, versículo 14, vayan, y les invito a que vayan, son textos muy pequeños, pero les invito a que los subrayen, que los analicen, que oren, que mastiquemos bien estos textos. No tenemos el tiempo para hacerlo aquí, pero observen qué dice Pablo aquí otra vez en Gálatas, versículo 14. ¿Qué dice?
pero lejos. ¿Cuán lejos, hermanos? ¿A 1 metro? ¿No? La palabra lejos es una distancia lejana, más allá de lo más cercano. Pero lejos esté de mí, ¿qué, hermanos? Gloriarme. No me debo gloriar yo, sino mi jactancia, ¿en qué debe de estar? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Su jactancia estaba en la cruz, su jactancia estaba en la salvación, su jactancia estaba en el poder de Dios por medio de él, el poder de Dios por medio de él que se le otorgaba a Pablo. ¿Para qué, hermanos? Contexto de los estudios anteriores. ¿Para ganar qué, hermanos? Gentiles, para llevarlos como ofrenda a Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante, hermanos. Su jactancia no estuvo en sí mismo siempre. Y cada vez que Pablo abría la boca, hermanos, cada vez que Pablo hablaba, y tú lo puedes ver cuando vayas a las cartas paulinas, hablaba de lo que Cristo había hecho, ¿no es cierto? Él siempre hablaba de Cristo, él siempre decía lo que había hecho, él hablaba de lo que Dios era capaz de hacer por su poder a través de su debilidad. ¿Recuerdan este pasaje? A través de mi debilidad soy más poderoso. ¡Wow! Porque entre más humillación haya ante nuestro santo Dios, ante nuestro Rey, mayor poder va a haber, hermanos. Entre menos soberbia, entre menos jactancia personal, va a haber mayor poder a través del poder de Cristo. Así que cualquier siervo del Señor debe de estar ansioso de jactarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿vamos a ser jactanciosos o no, hermanos? ¿Sí? Nos vamos a jactar. ¿Pero de qué? ¿De qué, hermanos? De lo que el Señor ha hecho, ¿no es cierto? Y hacerlo con un corazón humilde también, hermanos. Nos vamos a jactar de lo que ha hecho el Señor. Cuando alguien nos llega a decir, qué bueno que Dios está bendiciendo a la iglesia, hermanos, porque yo veo familias preciosas aquí y eso es una bendición, ¿no es cierto? Lo que esperamos es que llegue gente, no que se vaya o que no llegue nadie. Lo que esperamos es que llegue gente y cuando alguien te diga, qué bueno que está, porque lo han estado diciendo, qué bueno que Dios está bendiciendo a la iglesia, ¿qué vamos a decir? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, no sé, ahí vamos, ¿no es cierto? Porque luego decimos eso, ahí vamos, estamos trabajando duro para la iglesia de Dios, nuestro Señor, queremos fortalecerla, nos estamos esforzando mucho. Hermanos, no podemos hacer eso porque eso no es humildad, esa no es una respuesta, hermanos, no es humildad. Eso, déjame decírtelo, eso hablar así es lo más grave que puedes hacer porque lo que estás haciendo es negar el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando nos jactamos de esa manera, cuando la iglesia habla así. Dios ha hecho algo poderoso aquí, hermanos, en Roca Eterna, desde hace muchos años y nunca lo hemos negado y no lo vamos a negar, hermanos. No lo vamos a negar. Tampoco nos vamos a atribuir el mérito de esto, hermanos. Y con mucho gusto, nosotros, cada miembro de la iglesia Roca Eterna, debe de jactarse y debe darle la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo aquí. Muchas personas con su testimonio de lo que Él ha hecho y muchos de ustedes que están en el reino porque el Señor obró a través de la comunión de la iglesia, hermanos. ¿Te das cuenta? Y abramos nuestros ojos, hermanos. Dios está obrando en la comunión de la iglesia. ¿De quiénes? Lo estamos viendo en pasajes anteriores, clases anteriores. ¿De quiénes? Verdaderos creyentes. De la fuerza del poder de la iglesia a los que Dios está hablando, hermanos, y está haciendo que crezcan. ¿Te das cuenta? Así que el agradecimiento y la alabanza son todos ¿para quién? Para Dios. Cualquier ser humano, solamente nos convertimos en un instrumento que es necesario, y siempre lo he dicho, hermanos, nos convertimos en un instrumento necesario, todos son necesarios, todos somos necesarios, pero nadie indispensable para el Señor. ¿Se dan cuenta? Dios se lleva toda la gloria por lo que Él ha hecho. Dios se lleva toda la gloria, hermanos, por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, hermanos, dice en el versículo 17, tengo razón para gloriarme en las cosas que pertenecen a Dios. Si lo leemos de esa manera. Y que han sido hechas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo. Así que se gloría como sacerdote en lo que Cristo ha hecho al ofrecerle a los gentiles. Y ahora se gloría ¿en qué, hermanos? En llevar el mensaje proclamador del Evangelio. ¿Se dan cuenta?
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, observen hermanos, esto es clave. Primero Tesalonicenses 2, versículo 13, cuando recibiste la palabra de Dios, le habla a esta iglesia especial, a esta iglesia sana, a esta iglesia buena, de buena calidad, hermanos. Le dice, cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros. ¿De quién vino esa palabra, hermanos? De Dios. ¿Y a quién utilizó? A Pablo y a todos estos acompañantes. La recibiste no como palabra de qué, hermanos, de hombre. Ahí, amigo, si tú tienes un conflicto en creer que la Biblia no es algo real y que el hombre te la está leyendo o te la está tratando de interpretar, y aquí está claro, hermanos, no es palabra de hombres. Amigo, no es palabra de hombres lo que está aquí. Es la palabra de Dios, hermanos. No la recibiste como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de ¿quién? La cual actúa, ¿qué, hermanos? En los creyentes. ¿Actúa en quién? En los solo creyentes. Por eso es que tienes que tener cuidado de escuchar a las personas, lo que dicen, lo que hablan, lo que actúan, lo que practican, porque la palabra de Dios tiene poder en su palabra. Pablo entonces aquí se regocija porque cuando ellos escucharon el mensaje, hermanos, no vino de palabra de quién. Dice, wow, Pablo tiene una oportunidad muy grande ahí, ¿no es cierto? Oye, nosotros venimos desde tal lado, pasamos apenas una semana con ustedes ahí en Tesalónica, recuerdan que nos salimos muy rápido y miren todo lo que han hecho gracias a nosotros. No es lo que dice, hermanos. Dice, el poder de la palabra actuó en ustedes, porque era palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, versículos 18 y 19, hermanos. Comienza a hablar de sí mismo Pablo como alguien que proclama el Evangelio. Y comenzando en el versículo 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Entendemos esto, hermanos? Ahora, aquí Pablo está diciendo, no solo soy un sacerdote, no solo proclamo la palabra de Dios, le doy la gloria a Dios. Observen lo que dice Pablo de un proclamador del Evangelio. Son cosas que debemos aprender aquí. Todos, tú proclamas el Evangelio, ¿no es cierto? Alguna vez, estoy seguro, has compartido a alguien. Son cosas que debemos aprender. Pablo empieza a mencionar cosas y cosas y cosas aquí. Observen, versículo 18. Va a proclamar una cosa, va a guiarnos a entender una cosa aquí. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de ¿quién, hermanos? De mí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que un predicador debe hacer? ¿Qué es lo que un líder? ¿Qué es lo que un padre de familia debería hacer, hermanos? El que proclama el Evangelio, ¿qué debe hacer? No se atribuye ningún mérito a su favor. ¿Te das cuenta? Número uno, no se atribuye ningún mérito a su favor. Esto es, no se atribuye el mérito de algo que no fue hecho por Cristo a través de él. ¿Te das cuenta? Eso sí que es sencillez, ¿no, hermanos? Eso se llama humildad. Cuando alguien ve las cosas desde esta perspectiva, hermanos. Es una virtud que debe de tener todo ministro o todo predicador, hermanos. Y lo debes de tener tú también. No tomarte crédito por lo que has hecho, aparte de lo que Cristo. No te debes de tomar ningún mérito, ningún crédito, ni siquiera por lo que otros han hecho en Cristo, ¿no es cierto? Tampoco, aparte de nuestro Señor. Así que solo le debemos dar la gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho a través de ¿quién, hermanos? De nosotros, a través de ti, a través de mí. Esa es la forma, es la única forma que podemos actarnos y darle la gloria a Él. Esa es una perspectiva muy importante, hermanos, porque la tentación de todo siervo, de todo ministro y de todos ustedes, ¿cuál es, hermanos? La tentación es decir, bueno, yo soy responsable. Mira, Margarito se va a bautizar hoy. Wow. Yo lo llevé a los pies de Cristo. Es alguien que estuvo trabajando conmigo, soy responsable, soy su guía personal, ¿no es cierto? O volteas y ves, yo evangelicé a esa familia, me acuerdo que estábamos ahí en el VIPS. ¿Era VIPS, hermano? ¿Pastor? ¿Tox? Recuérdame para volver ahí, la comida estaba riquísima, hermanos.
Entonces yo lo llevé, ¿no? Me metí con ellos, mi esposa y yo lo llevamos, somos responsables, hermanos, de la salvación de esa persona. Yo evangelicé entonces a esa familia. ¿Ven a esa hermana? ¿Ven a ese esposo y su hermana? ¿Los ven ahí, hermanos? ¿O a ese esposo y a esa esposa? ¿Lo ven? Yo los guié, yo soy responsable. Yo hice todo lo bueno que soy como persona, se los mostré. Eso es muy triste, hermanos. Sentirte su maestro, sentirte su modelo, sentirte su ejemplo, porque debemos ser ejemplos sanamente, me explico de esto, pero sentirte a alguien que se jacta por haber llevado a una persona así, hermanos, sucede, por eso lo menciono, sucede en las iglesias, sucede. Esto es aberrante porque Dios nos está llevando la gloria, hermanos. ¿Te das cuenta? Debemos ver nuestra insignificancia. No es que no nos merecemos nada o que gracias a Dios somos salvos, hermanos, entendamos esto. Y tenemos el privilegio de tener la palabra y merecemos compartirla, ¿no es cierto?, a otros, porque si tú tienes un tesoro y no lo compartes, eres un egoísta, ¿de acuerdo? Pero si eso es verdad, si tú llevaste a alguien a los pies de Cristo porque le compartiste el Evangelio, hermano, entonces dale la gloria a ¿quién? A Dios. Y si no es verdad, entonces no reclames eso. ¿Te das cuenta? Ese es el punto, hermanos. La humildad no reclama nada, hermanos, aparte de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un instrumento, como estamos viendo, hermanos, un instrumento bien especial, bien precioso. Tú vas a Hechos y empiezas a ver toda la historia ahí de Pablo. Y vas a ver cómo fue un gran instrumento, hermano. Desde que le llama, desde que está persiguiendo, Dios está en su plan divino. Bien, ¿lo ven, hermanos? Cómo está Pablo trabajando en contra de la iglesia, en contra de los del camino. Va tras ellos y Dios lo va a ocupar como un gran instrumento. Tú lo puedes ver después en los capítulos 13 en adelante de Hechos. Pero un pasaje en capítulo 15, vayan al capítulo 15 de Hechos, en el versículo 12, Pablo es utilizado de forma especial por Dios ahí en Hechos, y están escuchando a Pablo, están escuchando a Bernabé declarar milagros, declarar los grandes milagros y los grandes prodigios que Dios estaba obrando ahí entre los gentiles por medio de ellos, y eso es de lo que hablan únicamente. En ese pasaje nada más están hablando de eso. Observen, Pablo solamente dice, solamente les voy a decir lo que Cristo hizo por medio de mí entre los gentiles. No les voy a decir nada más, no voy a reclamar nada más, solo les voy a decir lo que hizo. Y observen versículo 12 del capítulo 15. ¿Qué les dice, hermanos? Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¡Wow! Buena oportunidad para jactarse, ¿no es cierto, hermanos? Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho ¿quién? Dios. ¿Por medio de quién? De ellos, ¿entre quiénes? Ahí está, hermanos, creo que es el texto más elemental aquí para entender esta parte, ¿no es cierto? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién es el instrumento? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Te das cuenta? Así que, como pueden ver, hermanos, Pablo se atribuyó el mérito solo por lo que Dios había hecho a través de ¿quién? De él o de ellos, ¿no es cierto? Esa es la verdadera humildad. La humildad es no negar al que hace las cosas, hermanos. Es darle el crédito, no es ir más allá, no es ir con grandes afirmaciones evangelísticas. Tú escuchas hoy en las iglesias, ya tuvimos 3,000, 4,000, cientos, miles de personas salvadas, ¿no es cierto? Tú escuchas, cuando lees las cartas paulinas, escuchas decir a Pablo eso, hermano. ¿Cuándo has escuchado a Pablo decir en una de sus cartas, no hizo grandes afirmaciones evangelísticas, hermanos? Por eso cuando yo veo en el pasado y en el presente estadios tan llenos, hermanos, y que se convirtieron 5,000, 10,000, hermanos, ¿qué acaso conozco el corazón de las personas para hacer una declaración así? Pablo, hermanos, piénsenlo, Pablo no sabía lo que hay en el corazón de las personas, porque él no es ¿qué? Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces no se atribuyó méritos tan grandes, hermanos. Nunca dio números, por decirlo así, en realidad, porque nunca supo qué pasaba por el corazón de las personas. Y esto era no robarle el crédito. ¿No es cierto? A Dios no exageraba en nada, hermanos, porque él podría haber exagerado en mucho, ¿no es cierto? Un gran plantador de iglesias.
convertidor de almas. Podría haber exagerado en mucho, hermanos. Pero ¿qué hizo, hermanos? Limitó sus afirmaciones de lo que Cristo había hecho a través de él, nada más y nada menos, a través de él. Se limitó únicamente a esos. Entonces, él podía haberse jactado, pero no lo hizo. Segundo a los Corintios, hermanos, capítulo 10. Observen, otra vez, hablando de esto mismo. Segunda Corintios 10, versículo 17, dice así: mas el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que, ¿qué? El que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¡Wow! ¿Quién es el único que te puede alabar, hermano? Dios, ¿no? Otra cosa, dice Pablo, no puedes jactarte, es solo Dios, hermano, quien te puede dar esa oportunidad, y Él se agradará de ti. Otra cosa que vemos aquí es que Pablo, hermanos, cuando está llevando el Evangelio, él, aparte de atribuirse ningún mérito, el que proclama el Evangelio debe predicar obediencia al Señor. Obsérvenlo, no solo era Pablo humilde, no solamente fiel, sino que ahora cuando él predica el mensaje, cuando él lleva el Evangelio, predica que sean obedientes, ¿no es cierto? Así dice nuestro texto, observen, versículo 18. Ayúdenme, hermanos, 18. Porque no osaría hablarlo sino de Cristo, lo que ha hecho por medio de mí. ¿Para qué, hermanos? Aquí está la otra parte. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras. ¿Te das cuenta? Dice, lo que literalmente dice aquí, hermanos, para hacer que los gentiles generen o ganen obediencia. ¿No es cierto? Yo te voy a llevar el Evangelio para que obedezcas. Por eso no soltamos este asunto, hermanos. Nosotros no vamos, un verdadero creyente no se va a gozar de alguien que no está haciendo las cosas en obediencia a Dios. Tú vas a compartir y vas a pedir que haya obediencia a lo que has proclamado, ¿no es cierto? Porque no es nada más pensar que le compartes para que se convierta. Ahora tú vas a exhortarle y animarle a la obediencia. ¿Te das cuenta? Vio el mensaje del Evangelio como un llamado de obediencia. Vean el versículo. Fue un llamado de obediencia, llamándolos al señorío del Señor, llamándolos al señorío de Cristo para obedecerle. ¿Te das cuenta? Así vio el Evangelio. No solo para que te conviertas, sino para que obedezcas a Él. Romanos 1:5, y ahí está su llamado de Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzamos a estudiar esta carta? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por parte de Cristo, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Su apostolado fue para la obediencia ¿a qué, hermanos? A la fe entre ¿quiénes? Entre las naciones por amor a su nombre. No predicó ningún evangelio si no habría obediencia, hermanos. Siempre el mensaje contenía obediencia, ¿no es cierto? Lee las cartas y ahí va a estar. Ahí va a estar. Predicó la obediencia de nuestro Señor, la voluntad de someterse a su gobierno, de someterse a tus mandatos, de someterse a su ley. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que debe hacer todo líder, todo predicador, y es lo que tú debes hacer. Otra cosa, hermanos, cuando tú ves otra virtud ahí, de alguien que está proclamando el Evangelio, ahora sí vamos, hermano, te ayudo. Es que es alguien que es auténtico, alguien que es íntegro. ¿Te das cuenta? Observen, final del versículo 18, ayúdame, hermano, gracias. Dice, aquí Pablo predica el mensaje para la obediencia a los gentiles, y el mensaje vino por palabra, ¿y qué, hermanos? Voy a tratar, bueno, aquí ya no puedo, pero observen, vino el mensaje ¿cómo? Ahí está, hermanos. Vino por palabras y obras. El que proclama el Evangelio, el verdadero proclamador del Evangelio, hermanos, véanlo de esta manera, es el proclamador que vive en hechos, es el proclamador que actúa en hechos lo que habla con su boca. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Si yo voy a decir algo, tengo que vivir ese algo, hermanos. No estamos hablando de perfección, pero Pablo, hermanos, fue igual que nuestro Señor Jesucristo, y obviamente no lo igualo, pero un ejemplo de Cristo, de Pablo, fue Cristo, y un ejemplo de nosotros es Pablo y Cristo, hermanos, según las Escrituras.
Pero Pablo con sus hechos proclama la palabra, hermanos, proclama lo que habla, ¿no es verdad? Eso es obvio, ¿no es cierto? Si tú dices, ya no comas porque eso te hace daño y vas y lo comes, ¿qué estás haciendo, hermano? No das ejemplo ni de lo que hablas ni de lo que haces. Ese es el punto, hermanos. Lo que he dicho, lo que he hecho, dice Pablo, es el mensaje que he predicado. ¿Te das cuenta? No hay mayor decepción, hermanos, en la obra o en el poder de Dios que una discrepancia en la vida de un predicador, hermanos, entre lo que habla y lo que hace. ¿Te das cuenta? Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Ahí está la esencia, hermanos. Diríamos, ahí está la esencia, la nata de la hipocresía, hermanos. Esa es la cumbre de la hipocresía. ¿Te das cuenta? Alguien que es un farsante, alguien que no es auténtico, alguien que no es genuino, alguien que no es real, por eso, hermanos, es emocionante este reto que está aquí, darse cuenta de que había un hombre que su vida respaldaba lo que hablaba y lo que hacía. ¿Te das cuenta? Eso es especial, hermanos. Es como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ayer lo vimos. ¿Cuál fue la prueba más grande de su nacimiento virginal, más que todos los hechos, hermanos? ¿Cuál fue? Su vida. Su vida daba evidencia de que era Dios. Tu vida entonces debe dar evidencia de lo que proclamas, ¿no es cierto? Imagínate, llevas el evangelio, pero llevas otra palabra de odio. Llevas el evangelio, pero llevas otra palabra de distanciamiento. Llevas el evangelio, pero no vienes a la iglesia. Llevas el evangelio y no lees. Bien, hermana, vente. Me faltó eso aquí en mí. Es que ese es despertar, hermanos. Exacto, hermana. Es una burla para nosotros mismos, es un engaño. Como decía, es una hipocresía, es no ser auténticos, es ser farsantes. Entonces, así que si proclamas el evangelio de Dios, debes de ser ¿qué? Íntegro, auténtico. Íntegro y auténtico. ¿Te das cuenta? Luego después vemos, hermanos, nos habla de que cuando tú haces eso, imagínate ya todas estas marcas, cuando tú haces eso, Dios va a autenticar tu ministerio. Ese es lo siguiente. Perdón, hermano, adelante. Va a autenticar tu servicio. Dios autentica en su servicio su poder. Su poder se manifiesta en alguien que es así. ¿Estás de acuerdo? Si no, no se puede manifestar. ¿Cómo se va a manifestar en un hijo de maldad? ¿Te das cuenta? El poder fluye del mensaje correcto, hermanos. ¿No es cierto? El poder de Dios, ¿cómo fluye? Cuando correctamente predicas la palabra, del mensaje de obediencia, cuando tú les dices, no solo te comparto el evangelio, sino obedece lo que te estoy diciendo. Y el poder y el mensaje fluye de un carácter, ¿qué, hermanos? Íntegro, de un carácter auténtico. ¿Te das cuenta? De ahí surge el flujo a medida que Dios autentifica tu servicio, ¿no es cierto? Dios lo va a autenticar cuando todo esto está ocurriendo en ti. Su poder se va a manifestar. Fíjense el versículo 19, ahí está lo que estoy hablando a ustedes. Con potencia, wow, ahí está, hermanos, con potencia de señales y prodigios. Obviamente, hermanos, entendamos el contexto histórico. En ese tiempo Pablo logró hacer muchas cosas, muchas señales y prodigios, ¿de acuerdo? Como muchos otros. Pero dice, el poder de Dios se manifestó con potencia de señales y prodigios, no en mí, sino el poder de Dios, ¿no es cierto? ¿En el poder de quién, hermanos? Del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta los alrededores, pero bueno, déjenme quedar ahí, se manifiesta el poder de Dios, ¿no es cierto?, en Pablo, con potencia, con señales y prodigios, por el Espíritu Santo. Qué importante es esto, hermanos. Bueno, el ministerio de Pablo, hermanos, venía acompañado de poderosas señales, de prodigios, por el poder del Espíritu de Dios. Dios lo usó ¿para qué, hermanos? ¿Para qué usó ese poder? Estaban todos los gentiles, Pablo llamado a ser gentil, estaban todos escuchando y Dios usó ese poder, esas señales para producir ¿qué, hermanos? Y esto nos lleva a un poquito del uso de las lenguas y las sanidades de aquel tiempo, pero para producir convicción, para producir fe, para que creyeran en el Señor. Aquí había un hombre predicando un mensaje, hermanos, ¿no es cierto?
predicando con poder ese mensaje, autenticado por las obras del Señor, pero había un poder. Ahora, piensen, hermanos, ¿había más mensajes en ese tiempo? ¿Y eran todos iguales? En lo absoluto. Dios, hermanos, usa a Pablo y hay un hombre, Pablo aquí, con un mensaje, pero seguro que había más mensajes, seguro que había otros que estaban predicando otras cosas que se predicaban ahí en todo el mundo en ese tiempo, que proclamaban algún punto de vista, algún culto, alguna cosa religiosa, hermanos. ¿Cómo sabía esas personas, cómo sabía ese pueblo que ese mensaje era de Dios? ¿Cómo lo sabían? Exacto, hermanos. ¿Cómo sabían quién de ellos decía la verdad? ¿Cómo? Bueno, tú ves aquí y Dios autentificó a los verdaderos predicadores. ¿Te das cuenta? Estos son los verdaderos, ¿cómo, hermanos? ¿Te das cuenta? Con poderosas señales, con maravillas, por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y todos los que vieron ese poder sabían, esta es la verdad. Por eso digo, cuando tú predicas la palabra, y hermanos, oren por los predicadores, porque somos malísimos, cometemos muchos errores, hermanos. Al estudiar la Escritura, nos falta demasiado, nos falta mucho estudio. Pero eso no significa que no lo podemos hacer. Pero cuando tú das la palabra, hermanos, lo que ocurrió en ese tiempo con señales y prodigios, hoy puede ocurrir con la palabra de la misma manera. La gran señal del poder de Dios es que tu vida fue transformada. Tu vida fue transformada. Tú cambiaste totalmente. Tu vida, pasaste de ser una criatura que estaba hundida en la oscuridad a pasar a la luz divina, hermano. Ese es el poder y el milagro más grande. Esa es una señal impresionante. ¿Te das cuenta? El punto es este, hermanos. Cuando Pablo predicó, hubo una demostración de sobrenatural. ¿Te das cuenta? Para mostrar el poder de Dios a través del ministerio de quién, hermanos? De Pablo. Todo lo que necesitas hacer es ir y estudiar la Escritura y ver todo lo que actuó Dios ahí con Pablo. Y te vas a dar cuenta cómo fluye el poder de Dios en la vida de Pablo. Aunque hoy no tenemos estas maravillas, hermanos, estas señales y prodigios que muchas veces algunos piensan que están, y yo no estoy negando que Dios no pueda hacer cualquier cosa, hermanos. Dios puede hacer todo lo que le plazca, pero tenemos su revelación especial. ¿Te das cuenta? Aunque no tenemos esto hoy, aunque no expulsamos demonios, o sí expulsamos demonios hoy en día, hermanos, aunque no tenemos estas sanidades, aunque como Pablo hace resurrección de muertos y todas esas cosas, hermanos, que se daban, que acompañaban el ministerio de los apóstoles, aunque no tenemos todo esto, todavía puedes ver el verdadero predicador. ¿Por qué, hermanos? Por el fruto de la predicación. ¿No es cierto? Y ese fruto, hermanos, ¿cuál es el milagro más grande de todos los milagros que puede ocurrir hoy en día en la tierra? La salvación. Y tú lo ves como algo natural, pero no, hermanos, es como aquel tiempo. Tú ves lo sobrenatural en la vida de las personas que realmente han cambiado. ¿Te das cuenta? Es la salvación, hermanos. El milagro de la regeneración, el milagro de la transformación, el milagro de la conversión, de la transformación de estar en el reino de las tinieblas al reino de la luz, de estar en Satanás, ahora estar en Cristo, de estar con el diablo, ser hijo del diablo y ahora ser hijo de quién, hermanos, de Dios. Estoy convencido, hermanos, que donde hay un verdadero predicador, hay un verdadero evangelio. Donde hay alguien que verdaderamente se dedica con humildad y honestidad y no se está autojactando, ahí está el poder de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, la autenticación de los predicadores, hermanos, en aquel tiempo era así. Pero el signo de hoy para los auténticos predicadores es este, hermanos. No necesitamos la confirmación del mensaje por señales y prodigios. ¿No es cierto? Si alguien llega hoy, bueno, dame una señal, dame un prodigio para ver si creo en el Señor. No necesitamos eso, hermanos. El mensaje puede ser confirmado comparándolo con qué, hermanos. Con la Escritura. Lo que hablemos nosotros y lo que hables tú, y yo se lo he dicho a muchos de ustedes, tú chécalo. No dejes que yo te diga lo que te digo. Tú ve y chécalo. La comparación de lo que hablas, si lo llevas contra la Escritura, vas a decir, este es el mensaje. Este es el mensaje.
¿Te das cuenta? El mensaje será determinado, falso o verdadero, cierto o malo, hermanos, en la forma que esto encaja o empata con la palabra de Dios. Así es como tú te vas a dar cuenta de que va a encajar ahí, hermanos. Ajá. Así que, para decirlo en términos simples, hermanos, donde tienes un siervo de Dios fiel, ¿no es cierto?, que es genuino, que es humilde, que proclama la palabra, que quiere que haya obediencia a esa palabra, ¿no es cierto?, habrá la victoria del Evangelio por medio del poder de Dios, hermanos. Habrá un resultado poderoso a medida que las vidas sean transformadas, ¿no es cierto? Ver el milagro, hermanos, de alguien que va a bautizarse por haber sido salvo, ya y quiero entrar en obediencia, los que han pasado en estas semanas, en estos meses, en estos años, ver ese milagro, hermanos, es el resultado poderoso, ¿no es cierto?, de ver vidas transformadas por el poder de Dios. Y algo más, hermanos, aquí, versículo 19, obsérvenlo. Termina, déjame lo marco acá. Ahí estaba bien. Termina todo lo que el proclamador del que tú llevas el mensaje. Debes terminar todo lo que Dios te ha pedido hacer, todo lo que Dios te ha pedido hacer, vas a llegar a la meta. Esa es la cosa que debemos aprender. Versículo 19. De manera que, ¿de dónde, hermanos? Desde Jerusalén, los alrededores de Ilírico, todo lo ve. Llenado. Después voy, ¿no? Después lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo dejamos para mañana. Dice Pablo. Pues mañana me voy para allá, para el suroeste de Jerusalén, ¿no? Y para después llenar el noroeste ahí en el Ilírico. ¿No, hermanos? Desde todo el extremo sureste de Jerusalén hasta el noroeste del Ilírico, hermanos. Esto es toda esa gama de territorio que, por cierto, era territorio gentil, gente que no conocía de Cristo, incluyendo también, obviamente, algunas partes, algún área de Palestina ahí. Toda esa gama de ese territorio, hermanos, a través de toda esa área, ¿qué hizo Pablo, hermanos? Predicó plenamente el Evangelio de Cristo, hermanos. Porque si no, no estaría, hermanos, déjenme verlo aquí, y esto no lo tengo en mis apuntes, pero con potencia, señales, prodigios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, aquí está. Todo, si dice todo y no lo hizo, hermanos, es mentira. No sé si me explico. Yo creo que me faltó subrayar esta palabra. Si dice todo y no lo llenó todo, es mentira lo que dice Pablo, hermanos. Es mentira la palabra de Dios. Pero él, ¿qué hizo? Cuando dice esto, hermanos, cuando lo llenó del Evangelio, ¿qué hizo Pablo, hermanos? ¿Pero qué hizo? Está mandando localidades del suroeste de Jerusalén al noroeste Exacto, él tuvo que caminar, hermanos, para compartir a quienes llenó todo ese, ¿no? Yo creo que él no fue por su iniciativa propia, hermanos. Él ya era llamado ¿a quién? Somos llamados a dar el testimonio nosotros, hermanos. A veces nos cuesta el vecino de al lado. A veces nos cuesta, y Pablo recorrió todo, no sé si se dan cuenta, hermanos. Pablo recorrió todo esto, hermanos. Todo ese territorio gentil. Creo, hermanos, que la esencia de aquí del texto es que Pablo predicó en cada lugar. Donde el Señor lo llamó, donde el Señor lo envió, Pablo predicó. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? Cuando dice que lo llenó todo, ¿qué hizo? Aprovechó al máximo cada momento, cada oportunidad, cada situación que se le presentaba, cumplió con todo esto, con toda la gama de responsabilidades en lo que Dios le había dicho que fuera y lo hiciera. No sé si me explico, hermano. No lo dice aquí, pero obsérvalo. Si lo llenó todo, seguro que él llegaba a un lugar aquí. Llegaba a una sinagoga aquí, llegaba a una casa aquí, llegaba con gente aquí y lo llenó todo, ¿no es cierto? Todo lo que Dios le había pedido hacer, él lo hizo. Por esta razón, hermanos, ¿recuerdan ustedes? Majestuoso texto, segundo a Timoteo capítulo 4. Por eso dice Pablo lo que dice en la Escritura, hermanos. Capítulo 4 de segunda Timoteo versículo 7, todos lo sabemos, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Está en Roma precisamente. Y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla. ¡Wow! He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Wow! ¿Lo llenó todo o no, hermanos? Sí. ¿Completó la tarea que el Señor le puso encima? Sí. Y hermanos, a veces nos cuesta a nosotros demasiado hacer ciertas tareas en la iglesia. Nos cuesta a nosotros llevar el evangelio a otras personas. Su compromiso era hacer ¿qué, hermanos? ¿Su propia obra? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué obra estaba levantando o manifestando Pablo, hermanos? Era la obra del Señor. Ese era su compromiso. Absolutamente se concentraba en eso, hermanos, sin pensar qué cosas le podrían pasar, cuál sería el costo. O Pablo decía, hermano, ¿por qué me vas a mandar allá desde Jerusalén al Lírico? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Él fue, ¿no es cierto? Y cuando tú ves esto, hermanos, cuando tú vas a 2 Corintios y ves su compromiso, hermanos, fue tal que a él lo azotaron, ¿no es cierto? Fue azotado 39 menos 1, ¿no? Fue encarcelado, estuvo al borde de la muerte, hermanos. Lo apedrearon, ¿recuerdan esto? Lo apedrearon, él naufragó, él sufrió cansancio, él sufrió dolor, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió frío, sufrió desnudez. Lo ves en 2 Corintios. Pablo pasó por todo eso, hermanos, y nunca vaciló en llenar su ministerio en cada lugar que Dios le había pedido que lo hiciera. Nunca dijo no, hermanos, véanlo. Nunca dijo, no, ¿por qué voy a hacer esto? Pablo fue un siervo fiel, su obra fue completada, concluyó con lo que había dicho, lo acabamos de leer aquí en 2 Timoteo, ¿no? Desde Jerusalén, ¿hasta dónde? Hasta el Lírico. Ahí en Lírico terminó y dice, y todo eso, hermanos, ese rango de plenitud, ¿no es cierto? Ganando, aconsejando y llevando el mensaje de Cristo a otros. Fundó iglesias, ¿no es cierto? Esa fue una gran tarea. Extendió el reino de Dios con tal poder, hermanos, que nadie podía dudar de que que la mano de Dios estaba en la vida de Pablo mientras él estaba llevando el evangelio. Nadie podía negarlo. ¿Recuerdan? Todos los que te tenían miedo ahora lo amaban. Y finalmente, hermanos, vamos a una tercera. Qué bueno que me queda 1:30. Finalmente, una tercera cosa, hermanos, una forma en que Pablo detalla su oficio, su ministerio apostólico, es como alguien que llega a la gente que no ha sido evangelizada. Observen, Pablo, con lo que nos ha mencionado hasta ahora, ¿qué más le faltaría a Pablo, hermanos? Si cerráramos aquí la idea, ¿qué diríamos? Pues ya me dijiste demasiado, ¿no? O sea, sí quiero aprender esto y quiero hacerlo y quiero vivirlo. Ya sería suficiente, hermanos, para identificar su ministerio. Pero observen, hermanos, pone un pensamiento más, guiado por el Espíritu Santo para ministrarnos a nosotros. Y afirma que tiene de Dios, escuchen esto, tiene un llamado ¿a dónde, hermanos? A los campos donde el Evangelio no ha llegado en el mundo, hermanos. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Ese es el llamado a donde no hubiese sido nombrado el Señor, ¿no es cierto? Él tiene un llamado a la gente que no alcanzada, hermanos. Nada más pregunto, ¿qué hacemos en nuestras casas, hermanos? ¿Qué hacemos todos los días? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos esta semana? ¿A quién alcanzamos en todo el mundo, hermanos? Quiero que piensen esto bien y que lo pensemos bien. Creo que Dios nos está hablando desde hace unas semanas a nosotros, hermanos. Creo que no estamos haciendo lo correcto. Sería jactancioso de mi parte decir que estamos haciendo lo correcto, hermanos. No lo estamos haciendo. Necesitamos llevar el Evangelio. Por eso te invito a revisar tus manos otra vez. ¿Quiénes están? ¿A quién vas a llevar? No, y entendámoslo, hermanos. No es que tú los convertiste. Ya eso quedó explicado, ¿verdad? Sino qué instrumento tú como instrumento, quiénes Dios te dio el poder de llevar el Evangelio, a quiénes, cuánto vas a llevar. Observen el versículo 20. Y de esta manera, ¿de esta manera qué? Me esforcé. Esto, hermanos, nos llevaría unas semanitas de predicación. Pero, ¿cuánto esfuerzo has puesto tú
para hacer esta tarea que Dios te ha dado. Nos cuesta mucho a veces llegar el domingo. Eso es impresionante, hermanos, pero dice Pablo, y de esa manera me esforcé. ¿A qué, Pablo? ¿A qué te esforzaste? A predicar. ¿Qué cosa, Pablo? El evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo, hermanos, como sacerdote, como proclamador del evangelio, está haciendo algo importante. ¿Qué está haciendo? Soy un sacerdote que lleva, imagínenlo, piensen, hermanos, soy un sacerdote que lleva gente al Señor, las almas al Señor redimidas, las almas salvadas, ¿no es cierto?, como una ofrenda, olor fragante a Él, y comparte el evangelio. Entonces, Pablo, siendo sacerdote y proclamador del evangelio, ¿qué hizo para hacer eso? Se esforzó. No es que le llegaron en las manos, hermanos. Se esforzó. Esta palabra esforzarse, filotimeomai, como filosofía, filotimeomai, es aspirar a una meta, tener una ambición. Eso es lo que significa, hermanos. Quiero llegar a esa meta, quiero cumplir esa meta, tengo una ambición. Por eso, hermanos, cuando Pastor Pepe, yo, otros hermanos y los líderes y otros que te comparten, cuando te compartimos, no te enojes. No te enojes. Solo nos interesa compartirte. Nos estamos esforzando para que no te queremos aprisionar, no te queremos molestar, queremos que llegues a los pies de Cristo, porque queremos que esa verdad sea para ti. Queremos que entiendas que hay un reino al que Dios te ha llamado, si es que te ha llamado, si es que el Espíritu de Dios va a morar en ti, y nos vamos a esforzar a eso. Pero esta palabra es aspirar a esa ambición, a esa meta. Y es una palabra fuerte, ¿no es cierto, hermanos? Un esfuerzo fuerte, porque cuando te esfuerzas, ¿a dónde quieres llegar en una carrera? ¿A dónde quieres llegar? A la meta, te esfuerzas, ¿no es cierto? Esto es para predicar el evangelio. Me esfuerzo para predicar el evangelio, ¿en dónde, hermano? Y aquí es donde empieza a tomar sentido el texto. Yo me esfuerzo para predicar el evangelio, ¿en dónde? Mira, hermano, ¿qué esfuerzo hay? Que abramos la iglesia hoy, llega una gente nueva y te sientes, hola, bienvenido, te voy a compartir el evangelio. Ese es el asunto, hermano. Aquí ya está la iglesia. ¿Estás edificando tu cimiento encima de qué, hermano? ¿Te das cuenta? Dice Pablo, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ir a dónde, hermanos. Entonces, ¿por qué en la iglesia vamos a encontrar esas personas? No sé, sí las hay, ¿no? Pero ¿dónde vas a encontrar? ¿No? Desde un extremo a otro. Desde Jerusalén al Ilírico. Tal vez desde San Andrés a San Pedro. Tal vez desde Tasqueña a San Andrés. Y así. No sé si me explico, hermano, lo que quiero decirles. Entonces, esta es la clave para entender el papel de Pablo, hermanos. Para entender el papel que tenía Pablo como apóstol, como evangelista. Siempre el mensaje es el mismo, ¿no es cierto? No cambia. Predicar el evangelio no cambia. Y siempre lo ha hecho como, hermanos. Con esfuerzo. Pero también siempre se ha esforzado por predicar. ¿Dónde, hermanos? Donde Cristo no haya sido nombrado. Pablo, hermanos, ¿dónde era la motivación de Pablo entonces? ¿Dónde le gustaba más ir? A territorio virgen, ¿no es cierto? Es ahí donde le gustaba, ahí donde le encanta. A veces es donde menos nos gusta a nosotros, hermano. ¿Cómo me voy a meter ahí con todas esas personas malvivientes? ¡Wow! ¿Y Pablo qué hacía, hermanos? No, yo voy con todos ellos. Me dirijo hacia ellos. La pregunta aquí, hermanos, ¿está mal edificar sobre fundamento ajeno? No está mal. Si ves el texto, no es una cuestión de maldad, hermanos. Es una cuestión de dónde Dios te ha llamado a predicar, dónde está esa vocación. Algunos están llamados a poner los cimientos, ¿no es cierto? Y aquí es algo interesante, hermanos. Unos están llamados a poner los cimientos y otros están llamados a ¿qué, hermanos? A edificar, ¿no es cierto? Esta iglesia, en un sentido, hermanos, cuando comenzó, hubo alguien que puso un cimiento y llegamos otros que pusimos y empezamos a edificar. ¿Te das cuenta? Así es. Es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Es construir las bases.
es venir unos y otros. El papel del pastor, del que está enseñando, hermanos, es construir sobre los cimientos que ya están establecidos. ¿Te das cuenta? Que ya están ahí. A veces habrá pastores que ponen ese mismo establecimiento y crecen y hacen las cosas. Pero el papel del evangelista, del apóstol, del enviado, en poner cimientos, los necesitamos, hermanos. Ambos los necesitamos. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El punto es este, hermanos, que Pablo podría visitar una iglesia fundada por otra persona, que en este caso es Roma, piénsenlo así, y lo digo mejor así. Pablo podía ir a Roma, visitar esa iglesia. ¿La fundó Pablo? No. ¿Pero qué quería Pablo? ¿Qué anhelaba Pablo? Llegar a Roma. Pero no quería quedarse ahí, ¿o sí quería quedarse ahí? Para nada, no tenía ningún interés. Después lo vamos a estudiar, pero el versículo 24, si ustedes lo leen bien, dice, cuando vaya a España pasaría a verlos y después ustedes ya me encaminan. ¿Qué está diciendo? Solamente es una parada para mí. Yo no me voy a quedar ahí, voy a pasar para seguir mi camino. ¿A dónde, Pablo? ¿A dónde vas a seguir tu camino? A un lugar donde no ha llegado, ¿qué? El Evangelio. ¿Te das cuenta? Así que Pablo no estaba interesado, hermanos, en edificar sobre cimientos de otros hombres. Y esto es algo importante. El sello de su apostolado es guiar a la gente incrédula, ¿no es cierto? Era el llamado que tenía. Era como un misionero, hermanos. Primera Corintios 9:2, Pablo declara otra cosa. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, ¿quién es, hermanos? Ustedes son. En el Señor, ustedes son mi sello. Entonces, esto lo marcó como un apóstol, hermanos. El hecho de que la gente había llegado a la fe en Jesucristo a través de su ministerio. Y para apoyar su declaración, menciona una profecía. Versículo 21, hermanos. Va al Antiguo Testamento y menciona esta profecía y dice, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces estamos entendiendo ya el texto, hermanos, la porción, mientras les estamos explicando cómo todo va teniendo sentido ahí. Dice, yo voy al territorio virgen, a los que no escuchan, a los que no han visto, y esto dice el Antiguo Testamento por el profeta Isaías 52, está citando Isaías 52, en sus Biblias está, hermanos, ahí está la letra, Isaías 52:15, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esta es una adaptación, hermanos, de la cita, porque realmente esta cita de Isaías 52:15 es una profecía mesiánica. El contexto tiene que ver realmente no con Pablo, el contexto tiene que ver con el Señor Jesucristo, hermanos. Pero lo que el texto de Isaías está diciendo aquí, que viene en este tiempo, va a venir el Mesías, que va a traer a naciones al Mesías mismo para ver su gloria, su propia gloria, va a traer a las naciones. Y los que nunca han oído, dice Isaías, nunca han oído hablar de él, oirán hablar de él, y los que nunca han entendido también van a saberlo. Y eso es exactamente lo que dice Isaías. Vayan a Isaías, hermanos, Isaías 52:15. Observen la cita completa para que entendamos que es una referencia mesiánica. Observen, hermanos. Dice en el versículo 13 incluso, dice, he aquí que, Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y observen el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En otras palabras, hermanos, va a llegar el día en que todos los gentiles serán alcanzados por el mensaje del Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Ahora, la plenitud de esta profecía que vemos aquí mesiánica, hermanos, seguramente esa plenitud se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo regrese, hermanos. Cuando regrese por todos los que ya han escuchado el Evangelio. Y yo creo, hermanos, que va a suceder cuando Jesucristo regrese y reúna a todos los gentiles redimidos. Pero yo creo que también ya ha comenzado desde el tiempo de Pablo, hermanos.
O sea, entendamos esto, la cosecha ya está siendo levantada, hermanos. Todos los hombres desde el tiempo de Pablo están siendo levantados, se están juntando, la profecía se está poniendo en marcha y al final, cuando Cristo regrese, todo va a estar terminado. Pero hermanos, todo esto ya está comenzando a reunirse y eso está sucediendo ahora mismo y déjenme decirles, somos parte de eso. Todos los que estamos aquí, que hemos creído, somos parte de esa cosecha que un día se va a recoger en ese tiempo. Entonces, qué gran ejemplo, hermanos, que Dios nos diga que hay predicadores del evangelio, predicadores evangelistas, muchas personas que no sientan el llamado de Dios a construir sobre fundamento de otro hombre, sino que sienten el llamado de Dios para ir y construir un fundamento propio. ¿No es cierto? Yo oro, hermanos, pido a Dios que obre en el corazón de muchos de ustedes y escuchen su llamado para ir a otros lugares donde Cristo no es nombrado. Y no te estoy diciendo que te vayas de la iglesia de misionero en este momento, que sería un buen deseo también, hermano. Pero hay mucho en donde puedes compartir. A mucha gente le puedes compartir, invitarla. Si ellos no vienen, si ellos no escuchan, bueno, es un asunto de ellos. Tú estás cumpliendo la meta de llevar el evangelio, de ser humilde y no glorificarte, de darle la gloria a Dios, ¿no es cierto? Y poner en alto su nombre. Así que, amados hermanos, aquí concluyo. Espero que todo esto lo podamos aplicar en todas las gentes que nos visitan en la iglesia. Con aquellos que tienen sus vidas desordenadas, hermanos, y que por esta razón nos visitan, porque están tratando de encontrar ayuda. ¿Te das cuenta? Que tu vocación con ellos sea la de ministrarles el evangelio de Jesucristo y obviamente con aquellos también que no conocen el nombre de Cristo, que la pasión de tu corazón sea compartir a otra persona la salvación en Cristo. Oro para que Dios llene esta iglesia de gente así, hermanos. No necesitamos otro tipo de gente, necesitamos gente así, gente comprometida al evangelio, gente cuyo celo es por los perdidos. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto, hermanos. Pablo era un sacerdote que ofrecía sacrificio ¿a quién, hermanos? A Dios. Y como tal, nosotros, se nos habla a nosotros, a todos nosotros, de la necesidad de esforzarnos, hermanos, para ofrecer a Cristo a aquellos que hemos guiado como una ofrenda sagrada a Dios. Así que busca cada oportunidad que Dios te dé, hermano. Busca cada oportunidad, aprovéchala, úsala en toda su plenitud y pregúntate, ¿qué esfuerzo fiel, humilde, poderoso hago como predicador para presentar el evangelio? Y me temo, hermanos, que cuando hagas esta pregunta, cuando digas ¿qué esfuerzo hago?, la respuesta, y tal vez, no digo que todos va a ser así, pero me temo que la respuesta a esta pregunta de cuál es el esfuerzo para presentar el evangelio que has hecho, la respuesta es que has ofrecido muy poco, muy poco. Estamos demasiado ocupados, hermanos, en otras cosas y presentamos el evangelio tan débilmente. ¿Recuerdan cómo Pedro lo hacía, hermanos? Pablo lo hacía con poder, con valentía. Nosotros lo presentamos a veces tan débilmente que somos muy tímidos y francamente, hermanos, lo que hacemos es tendernos a amontonarnos, como les decía hace un momento. Pues ya estamos aquí, pues le comparto al que está al lado mío, que ya es creyente, y edifico sobre fundamento, ¿qué, hermanos? Ajeno. No es así, hermanos. No construyamos cimientos sobre cimientos y nunca salir a lugares donde no hay cimientos. Ese es el asunto. Oremos, hermanos, para que Cristo nos use para proclamar fielmente y poderosamente su palabra y para establecer su evangelio en un territorio nuevo. ¿Qué les parece? Yo creo que es nuestra obligación, hermanos. Seguro que aquí hay personas que no conocen o no han aceptado a Cristo y ya han escuchado. Vayamos, trabajemos con ellos. Estamos en esa labor aquí en la iglesia. Pero allá afuera, hermanos, hay mucha gente a la que le podemos compartir. ¿Disfrutaste ayer el día? El mensaje, los cantos, la comida, el convivio. Hay otras personas, hermanos, que su corazón está roto, que no saben a dónde ir. Entre esos pueden estar tus hijos, mis hijos, familiares, gente que conoces que pasa caminando
y están perdidos. Nosotros creemos que ya hicimos nuestra tarea, hermanos. Qué precioso la vida de Pablo, ¿no? Digo, Cristo, el mayor ejemplo, ¿a cuántos convirtió, hermanos? Aquí está, el mundo que ha creído convertido por Cristo, es únicamente. Pero Pablo es un modelo para que nosotros llevemos a aquellas personas que están sufriendo hoy, ¿no? Tengamos compasión como Cristo tuvo compasión de nosotros. Y detengámonos a compartir estas hermosas palabras que Dios puso gratuito en el corazón de todos nosotros para que un día lleguemos al reino. Y en la mesa, hermanos, donde no tenemos nada de digno de sentarnos con Él, en la mesa un día todos podamos darle la gloria por lo que hizo.